Hola, buenas tardes. Vamos a esperar a que se vaya sumando Noé y el doctor Martínez. A ver si ustedes me ven, me avisan. Si no me escuchan también. A ver. Ahí vamos. A ver. Noé, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hola Evelina. Hola Fer. Hola Juli. A ver si encontramos a la Noé. Ahí está la Noé. Vamos, Noé. Bueno, hoy voy a estar con Noé. Vamos a entrevistar al doctor Antonio Martínez. Por favor. Buenas. Buenas, Noé. ¿Cómo va? ¿Todo Bien, ¿vos? bien? Todo Muy bien. bien. Me alegro. Ahí estamos esperando al doctor Martínez. Dale, genial. Mírame. Sí. Y bueno, quería agradecer a toda la gente que se ha sumado a estos lunes de preguntas y jueves de respuestas. Venimos muy bien. Hoy nos han Sí. llovido las preguntas. Buenas Buenas. tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿y usted? Muy bien, por suerte, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, Hoy, yo soy Analia, con Sí, quien Analia, habló, yo soy muchas. Nadia. y nos, Hola, Noé. y nos acompaña ¿Cómo Noé. estás? Muy bien, me alegro. Bueno, y yo quería contar que el doctor es mendocino y es el pionero en los tratamientos de fertilidad. ¿No es cierto? No sé si usted quiere ir agregando algo, pero ha Sí, sido el empezamos. primero. Eso sí, fuimos el primero ya hace algunos años, no quiero recordar cuántos, pero 25 seguro. En una época donde Sí, sí. todavía decir fertilización in vitro era una palabra grave, era una Tal palabra. cual. Y bueno, pudimos ser, en ese momento estaba Buenos Aires, Rosario y Córdoba solamente en el país, con centros, y bueno, yo volvía en esos momentos de Europa, donde había estado varios años especializándome, y con el apoyo de la Universidad de Ámsterdam de allá, ellos me ayudaron a montar el primer centro de acá del oeste del país en ese momento. Y bueno, desde entonces estamos tratando de aportar con todo después los desarrollos y cambios que han ocurrido en esta especialidad, pero bueno, acompañando a todas esas parejas que quieren ser papás, mamás, y médicamente hay algún inconveniente, bueno, tratar de acompañarlos para lograrlo, por lo menos de alguna manera a resolverlo, no siempre se resuelve con el embarazo, pero también acompañarlos en esas decisiones para digamos, seguir o saber cuándo también parar, porque eso no es menor en estos temas. Así que bueno, Tal en cual. ese sentido es una especialidad que da muchas gratificaciones y estamos muy contentos de haber estado y estar en Bien, esto. bueno. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por sumarse a estos jueves de respuestas y a este Concebir Federal. Los mendocinos estamos copando Concebir, ya les vengo diciendo hace tiempo. La semana Es verdad. pasada estuvo la doctora Marcela Cita, que también es mendocina, pero nos la robaron los cordobeses, así que Ah, está allá. Y bueno, bien, y hoy le tocó a Mendoza con usted, doctor, bien. que queríamos escucharlo porque sabemos que sabe un montonazo. Así que bueno, si quieren, empezamos con las preguntas. Primero quería hacer una pequeña introducción, porque he visto que el Sí, tema que ustedes han puesto, el título del tema es muy interesante. Antes de la introducción también quería resaltar a la Asociación Concebir, porque también es pionera Concebir en esto de acompañar a las pacientes desde ese otro aspecto, que no es el estrictamente médico. Y bueno, conozco la asociación hace mucho y sé que es muy importante lo que hacen, porque
ayudan a informar, y la información tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, hace que se visualice la problemática, como dicen ahora esos términos, y se hace visible la problemática de la infertilidad, y además el conocer y el estar bien informado empodera, que es el otro término que está muy en uso, y que se adapta mucho a esto. Entonces, esa función, esa labor de información es muy, muy valiosa para aquellas pacientes que se encuentran a veces perdidas, desorientadas, y bueno, que haya grupos como Concebir, que en esto, como digo, vuelvo a repetir, es pionero, es muy relevante, y bueno, los quiero felicitar, y estoy acá para acompañarlos con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Próximos a Bueno. cumplir 25 años. También, Cumplimos somos de las este primeras año épocas. 25. Ajá. Bueno, Así me Somos alegro. jóvenes. Si no, si lo conozco, la conozco a la asociación, porque bueno, yo también tengo mi historia. Y entonces es muy Sí, lindo sí. sentir que se sigue avanzando en ese sentido también, que han ido creciendo y avanzando, y hacen esta labor tan importante. Lo otro que quería hacer el comentario es el título, que me parece que es muy importante, es decir, el tiempo. La palabra ustedes, los tiempos y mi fertilidad. Cuando hablamos de tiempo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir tiempo? Yo quiero un poco contextualizar. ¿Qué es el tiempo? ¿Quién nos puede decir qué es el tiempo? El tiempo es algo que se asocia a dos cosas fundamentales, que son los cambios y la duración. Eso es lo que define de alguna manera el tiempo, que puede ser esa duración en días, en horas, en años, y esos cambios que van transcurriendo con el tiempo nos afecta a todo. El paso del tiempo afecta a todo. Pero los únicos que somos conscientes de ese cambio somos nosotros, los seres humanos. El animal, la planta, la piedra, el tiempo que pasa también para ellos, pero ellos no son conscientes. Entonces, nosotros somos los que tenemos una responsabilidad sobre el uso de ese tiempo, el conocimiento de ese tiempo. Y, como sabemos, hay muchas respuestas, desde la física, Einstein trató de explicar, ¿no es cierto?, con la teoría de la relatividad, la relación entre el tiempo y el espacio, desde la filosofía, los filósofos tratan de explicarse qué es el tiempo, los existencialistas, los aristotélicos. Los poetas y los escritores tratan también sobre el tiempo a su Con manera. los tiempos. Los tiempos, pero nosotros nos vamos a concentrar, y esto es lo que quería llevar, a los tiempos biológicos. También estos son los tiempos biológicos los que están traduciéndose después en los tiempos reproductivos de la mujer. Que es un tema mayúsculo en esta época que estamos viviendo, con los cambios socioculturales que estamos atravesando. Entonces, quiero hacer esa acotación de que estamos metidos en esto inmerso, que es el tiempo, que genera cambios y transformaciones que inciden sobre este aspecto que es el de los tiempos biológicos en la mujer. Eso quería un poco hacer una introducción para que nos ubiquemos qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Muchísimas gracias, doctor. Y que yo creo que se tendría que empezar a hablar de los tiempos ya en la primera menstruación, ¿no? Porque muchas veces nos enteramos tarde de estos tiempos. Fíjense ustedes que el ovario es el único órgano que empieza a funcionar cuando ya lleva varios años de vida la mujer y termina antes de que termine la vida de la mujer. O sea, que es un órgano, es el único, que tiene un periodo de vida acotado dentro del periodo de vida de la mujer. Entonces, eso le da características especiales y tenemos que verlo dentro de ese enfoque como un órgano especial y particular, que es el órgano central de la reproducción femenina. Y la primera menstruación es el inicio justamente de la función de ese ovario. Y aquí es muy importante que la educación de la mujer, del adolescente, empiece enseñándole la concientización de su fertilidad. Porque a veces se hace mucho hincapié en la prevención del embarazo no deseado, que me parece excelente, pero si antes no conoce bien lo que es su fertilidad, no va a entender mucho en qué consiste evitar un embarazo tampoco. Entonces,
lo que los americanos ya hace varios años llamaban fertility awareness, que awareness es una palabra que es concientización, educación, muchas cosas quiere decir, ¿eh? El impregnarse de lo que es la fertilidad. Entonces, ahí es donde empieza todo. Y ahí es donde va a saber la mujer cuál es la realidad de su ciclo reproductivo. Ahí se la tenemos que enseñar. No cuando ya se está acabando y llega al consultorio y dice, quiero tener un chico pero tengo 40 años. Entonces, ¿cómo no me dijeron antes? Entonces, yo creo que la función de los educadores, de las políticas de salud, es sobre todo educar en este aspecto de lo que es la fertilidad en forma bien realista y bien clara. Tal cual. Que cualquier chica la puede Claramente. entender, no importa el nivel social, no importa el nivel educacional, esto es muy fácil, porque está en la naturaleza de la mujer y toda la mujer lo siente además, lo que es su fertilidad, pero hay que ayudarle a entenderla también. Claramente, bueno, yo soy docente y lo que veo es que los contenidos están súper atrasados a nivel nación, a nivel provincia y falta una actualización de todos estos temas que para nosotros es normal o visible hablar en otro lenguaje, pero falta la incorporación de una educación integral, ¿sí? Que no solamente es hablar sobre la prevención del embarazo o de las enfermedades de transmisión sexual. Es mucho más amplia la ESI, pero la concientización de la fertilidad o el valor que tiene, creo que llega cuando una mujer o una pareja o una madre soltera decide ir o recurrir a un tratamiento de fertilidad que empieza por dónde empiezo, doctor, ¿qué es eso? Es una de las preguntas que también nos han dejado. Bueno, ahí tenemos dos, digamos, esto de los tiempos. Hay un tiempo que es el tiempo cuando empiezo, que eso es muy difícil que el médico se lo responda. El médico le puede decir por qué tiene que empezar en un momento o en otro, pero el cuándo depende de muchas otras variables, que la biología está de base en todo eso, pero ¿cuánto espero para consultar? Es la otra pregunta, ¿no es cierto? Yo tengo muchas parejas que dicen hace 5 años que estamos buscando y vienen ahora. La Organización Mundial de la Salud hace muchos años ya dijo, mujeres que son menores de 36 años, o sea, de 35 para abajo, sin antecedentes de problemas en su esfera gineco-reproductiva, ella o el hombre, ¿no es cierto? También en la esfera reproductiva, prueben un año buscando naturalmente, sin cuidarse, antes de consultar. Si es más de 35 años, a partir de los 36, no dejen pasar más de 6 meses. ¿Por qué? Porque el reloj ahí acelera el decaimiento de la fertilidad. Entonces, 6 meses es un tiempo importante. Entonces, eso tiene que serlo toda mujer. Y, digamos, buscar un año no quiere decir que desde hace un año queremos el embarazo. Y digo, pero ¿cuánto hace que dejaron de cuidarse con el anticonceptivo, el preservativo? Ah, no, hace como 5 años que no usamos preservativo. Entonces, no es un año. Hace un año que se empezaron a preocupar. Ustedes hace 5 años que están teniendo relaciones normales. Entonces, eso tiene que despertar una luz roja. Algo hay ahí. Exacto. Entonces, todo eso, como decíamos, es información. Y lo otro a veces hay que hacer el mea culpa también. Nosotros los profesionales, o ciertos profesionales que no están tan involucrados con la problemática de la infertilidad, va la pareja y dice, bueno, queremos embarazarnos, y dice, bueno, tengo el Papa Nicolau, así tiene ecografía, que no son estudios específicos de fertilidad. Y dice, no, está bien el Papa Nicolau, está bien la ecografía, vení dentro cuando te embaraces, quédate tranquila, no pensés más. Todo esto ustedes ya lo saben mejor que yo. No pensés más, andá, hacete un viajecito, no tomate unas vacaciones y ya vas a estar embarazada. Y eso lo único que hace es hacerle perder tiempo y agregarle angustia y frustración a la pareja. Porque le hace pensar que ellos son los que tienen la culpa de no se embaracen, porque todo está bien. Cuando no se han hecho los estudios específicos para ver realmente si todo está bien y si tiene sentido esperar o tomar ciertas conductas activas para ayudar a lograr el embarazo. Entonces, todo esto, como decíamos al principio, tiene que ver con desinformación o mala información. Y ahí es donde hay que hacer hincapié con las personas que están cerca y hablar de la fertilidad con una, digamos, seriedad, con una apertura, es decir, que no es un tema tabú, porque ese también durante muchos años, ustedes
ahora se habla mucho más fácil, pero hace 25 años, la historia de esto, era una Sí, mala sí. palabra, es decir, yo no me puedo quedar embarazada, o no, era No, tal cual. Inclusive cuando nosotros empezamos con mi esposo, que fue en el 2012, tampoco podíamos decirlo porque hasta te miraban con pena. La gente era era como que, ay, y vas a tener patito que hacer feo. tratamiento, tal cual. Entonces, calladitos nosotros haciendo tratamiento y tal, todos los estudios, porque, ay, Sí. es contagioso. Sí, 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 y si decían algo, empezaban todo el mundo a opinar, y Tal cual. generaba a veces más desorientación y angustia que ayuda a veces. Entonces, todas estas cositas Sí. yo creo que es importante, desde lo profesional, nosotros, pero ustedes como asociaciones, insistir y seguir educando en ese sentido. Ese es el primer Bien. paso de los tiempos que hablábamos recién. Y después Sí. es el otro, el de los tiempos para, digamos, de la fertilidad que hablábamos, de los cambios, ¿eh? Sí. Porque va cambiando todas las funciones orgánicas van cambiando, desde la función hepática, la función renal, cardíaca, y la función reproductiva también cambia con la edad, en el hombre y en la Bien. mujer. Lo que pasa es que en el hombre no es definitivo, pero como decíamos recién, Claro. en la mujer en un momento se torna definitiva. Y en los últimos Ujú. años, después de los 30, empieza a hacer un descenso que es cada vez más acelerado. En algunas la curva es más rápida, otras menos rápida, pero todas entran en un Reversible. decrecimiento progresivo e irreversible, porque el tiempo tiene eso, ¿eh? Que Ujú. los cambios son irreversibles. Entonces, ahí es donde surgen esto, porque no lo hice antes, cómo lo realizar Ujú. o qué puedo hacer. O, no, pero no me puede pasar a mí, digamos, tenemos que muchísimas actitudes de enfrentar esta Claro. realidad. Eh, para eso nosotros contamos también con personal que está especializado, que es el apoyo psicológico, psicólogas que están acostumbradas a Sí. encontrarse a este tipo de planteos que tienen las pacientes frente a la infertilidad. Sí. Entonces, La, bueno, la esos tenemos a son... Violeta ahí mirando. Ah, bueno, Violeta tiene Está mucha Violeta experiencia. mirándonos. Bueno, yo me alegro mucho que nos pueda acompañar, porque sé que ha dejado Sí, sí, otras está. actividades que tenía, suspendió otras actividades Bien. para poder acompañarnos, y bueno, el aporte que ella pueda Bien, hacer va a ser gracias. muy útil en esto, sin duda, sin duda. Sí, sí, Así que bueno, esto es el contexto general. Y después aparece el contexto Ujú. particular, que es el de las preguntas. Y las pacientes, cuando hacen una pregunta, quieren la respuesta mágica, ¿no es cierto? Y la respuesta que les resuelva el problema. Y Tal cual. en medicina en general, pero en reproducción en particular, son multifactoriales los problemas, ¿eh? No solamente está el hombre y está la mujer, con cada uno con su biología y sus alteraciones dentro de su biología ya compleja de por sí en lo reproductivo, sino que puede estar en la interacción de Ujú. todo eso, ¿eh? Entonces, a veces las pacientes, y es muy entendido, dicen, bueno, ¿por qué no me quedé embarazada? ¿Por qué después de 3 intentos? ¿Por qué falló? Y hay veces que hay Ujú. algunas respuestas, pero otras veces no tenemos respuesta, y eso genera frustraciones muy fuertes, que le cuesta mucho a la pareja a veces poder superar y asimilar. Porque como tantas cosas uno quiere la respuesta, pero a veces, bueno, ¿por qué a mí me dio el cáncer y al otro no? Ujú. ¿Por qué uno tiene Alzheimer y el otro no? Es decir, la biología a veces no es tan clara en las respuestas que nosotros quisiéramos el porqué de lo que me está pasando. Y en la fertilidad se ve mucho, porque como les digo, uno de los procesos biológicos más complejos que tiene la naturaleza, yo diría que el más complejo de todos, porque es la generación a partir de células y un nuevo individuo, como somos cada uno de nosotros, con todas las complejidades. Entonces, estamos jugando con factores tan a nivel que no alcanzamos. Esto es como el universo, le digo a mis pacientes. Y el universo sabemos que Ujú. es grande, pero ¿hasta dónde llega? ¿Dónde termina? ¿Qué lo regula? Esto es un poco así también. Conocemos muchísimo en los últimos años, hemos aprendido a entender, pero como decía, cuanto más avanzo, más se aleja el horizonte, ¿no? En el conocimiento de estos temas. Eso es Tal para cual. que a veces las pacientes entiendan que no hay una respuesta.
y empiezan a veces a hacer un periplo de búsqueda, que alguien le responda, hasta el curandero termina a veces siendo parte de ese periplo. Y yo las entiendo y me pasaría lo mismo si yo tuviera, qué sé yo, un ser querido que sufre una enfermedad y me dicen, allá vas a encontrar la respuesta y allá te lo van a solucionar, y uno prueba, ¿no? Pero eso va desgastando. Y hay que entonces buscar el balance hasta qué punto eso no se convierta después en algo contraproducente en la relación de la pareja, en el modo de enfrentar el problema y hacer pasar momentos que por ahí hubieran sido importantes enfocarlos de otra manera. Es muy importante la comunicación con el médico, es muy importante la comunicación con el médico para que todas esas dudas, esos temores se canalicen de la mejor manera. Sí, yo siempre les digo, tienen que estar contentas con el médico, sea quien sea, pero tienen que confiar al 2000%, ¿no es cierto? Sí. Pero es difícil, uno lleva muchos años después de ver muchas situaciones. Aparte que cada situación es diferente, si no podemos manejar digamos, todo con el mismo metro, con la misma medida, porque cada situación es completamente particular. Entonces la paciente hace preguntas generales y no se pueden generalizar las respuestas tampoco. ¿Entiendes? Yo veo acá en las preguntas que pasan las pacientes y preguntan lo personal. Y bueno, pero no es lo mismo una pregunta en un caso, cuando quieran. Las vamos mandando todas a Mendoza. Sí, por favor. Yo, digamos, esto estoy contestando así a nivel general, un poco. Sí. Pero si quieren vamos a las preguntas en particular. Si tienen es como decimos desde concebir que cada experiencia, cada cuerpo es único y hay procedimientos que de lo general a lo particular es específico y no siempre da los mismos resultados. Es así. Eso en la medicina, es una ley en la medicina. Hay enfermos, no enfermedades, sino enfermos. Cada enfermo es distinto. Sí. Ocurre, además, ocurre que está el doctor Google, que el otro día hablábamos con el doctor Martínez, que, hoy no me vino, me voy a fijar en internet o en tal grupo o en tal otro, y ahí se hace una ensalada de fruta que, bueno. Y hay que ver hasta dónde ayuda y en qué medida es perjudicial. Puede ser perjudicial también. Tal cual. Bueno, Noé, empecemos bueno, entonces. Bien, voy a irme yendo a las preguntas que nos dejaron. Por favor. Bien, vamos a comenzar. ¿Quedar embarazada después de dejar la pastilla anticonceptiva puede tardar? No debiera tardar. Una vez que la mujer deja la pastilla anticonceptiva, sobre todo las modernas, que son de poca dosis, de bajas dosis, inmediatamente se libera el sistema y empieza a trabajar de nuevo el ciclo ovulatorio normal. Entonces la mujer deja la pastilla, arranca, entonces las hormonas empiezan a volver a sus niveles normales, naturales, y empieza a inducir la ovulación. Siempre y cuando ese sistema natural esté funcionando bien. Porque hay chicas que dejan la pastilla y no menstruan, pero bueno, hay una patología de base. Tienen un ovario poliquístico, tienen algún otro tipo de alteración, por la cual después de dejar la pastilla no arranca. Pero si es normal, si el sistema está en condiciones de funcionar normalmente, deja la pastilla, empieza a ovular y se puede embarazar inmediatamente. No hay ninguna razón por la cual no debiera ser así. Bien. Y una introducción, perdón, ¿no? Ovulamos mientras que, es decir, ¿se larga el óvulo mientras que estamos tomando la pastilla? Porque muchas veces dicen, ay, me quedé embarazada con la pastilla. Entonces, bueno, quiero que usted le explique. Eso es una falla de la pastilla. Si se queda embarazada tomando la pastilla, es una falla de la pastilla. ¿Qué pasa? El anticonceptivo lo que hace es inhibir la ovulación, se llaman anovulatorios también. El nombre técnico de la pastilla o de la píldora es un anovulatorio, quiere decir que inhibe la ovulación. Como estas dosis de las pastillas modernas son bajitas, el nivel de inhibición que producen de la ovulación es estrecho, el margen ese que tienen. Entonces, en ciertas circunstancias, por ejemplo, trastornos digestivos, que hay una mala absorción del anticonceptivo, ¿no es cierto? De la hormona, claro, de la hormona que aporta la pastilla. Puede ser, creo que no vienen falladas las pastillas, pero
se olvidó, la que se olvida también, ¿no es cierto? Se olvidó un día de tomarla, de pronto entonces ese pequeño margen que está sosteniendo la ovulación falla Sí, y ahí se produce la ovulación y ahí si no hay otro y tipo ahí de se quedan. anticoncepción, ahí se quedan embarazadas. Sí. Bien, bien, bien. Y si pasás 10 años, supóngase, tomando la pastilla, ¿y por qué después baja la antimuleriana? ¿Por qué te dicen, porque ya venías así? Porque esos 10 años no ovulaste. Claro, no, pero eso también yo se lo explico a mis pacientes. Cuando la mujer está tomando la pastilla, no ovula, es verdad, pero ya en los ovarios vienen con un programa de utilización de óvulos que se van, es la muerte celular programada, tiene distintos nombres, una Bien. apoptosis, se van a ir gastando mes a mes lo mismo, ya está programado. Y son Ujú. muchos por mes los que se gastan, ¿no? Porque la mujer usará en toda su vida fértil poquitos, pero cuando se produce la ovulación hay un reclutamiento que se llama de varios óvulos, que están inmaduros todavía, y durante el Ujú. proceso de maduración se van seleccionando hasta que llega uno solo. Pero se perdieron el camino muchos. Aunque no llegue a la ovulación porque está inhibida, igual esos que arrancan, ese pelotón va sufriendo, digamos, se va muriendo de alguna manera, se va agotando. Tome Ujú. o no tome la pastilla, igual se agotan. A la inversa, las Bien. pacientes me dicen, pero si usted me estimula en los ovarios para sacarme más óvulos, entonces me va a venir la menopausia antes, porque se me van a acabar antes. No, porque esos que yo Bien. estimulo son los que empezaron, de todas maneras iban a perder. ¿Se entiende? Entonces, Ajá. Que eran los que estaban, la parece, finalización, exacto. O sea que la llegada de la menopausia ya está programada en cada mujer, independientemente de lo que haga, o use más anticonceptivo o menos anticonceptivo, más estimulación o menos estimulación. Eso ya viene preprogramado y si tiene que acabarse a los 40, se va a acabar a los 40, o en otros los 50, en otros los 35. bien. Muchas gracias, Doc. ¿No? Acá hay una pregunta que dejaron en el chat. Buenas tardes, quería consultar si la hormona estradiol es baja con un ovario poliquístico, significa que ya no está funcionando con normalidad. No, el diagnóstico del ovario poliquístico son dos cosas distintas. Una cosa es el síndrome de ovario poliquístico y otra es el ovario poliquístico. Ovario poliquístico es cuando yo le hago una ecografía a la paciente y veo que en los ovarios hay muchos folículos pequeños. Esos son más de 10, menores de 10 milímetros de diámetro en cada ovario. Eso es un ovario poliquístico. No quiere decir que tenga el síndrome. El síndrome se asocia a trastornos en la menstruación, o aparición de vello, o acné, o signos de aumento de ciertos andrógenos. Entonces, eso es el síndrome que se asocia entonces con las alteraciones del ciclo y las alteraciones de la fertilidad. La presencia de muchos folículos pequeños en el ovario, dice ovario poliquístico, no son quistes, son folículos pequeños para empezar. Y segundo, eso no es el síndrome que se asocia a infertilidad. Puede tener la mujer ovarios que son poliquísticos, que tienen mucho, y ovular normalmente todos los meses y quedarse embarazada normalmente. Entonces, son cosas diferentes que a veces se confunden y a la paciente no sabe qué le están diciendo a veces si él tiene el problema o tiene el ovario así, que es la manera. Las chicas jovencitas, por ejemplo, que tienen muchos óvulos todavía, tienen ovarios poliquísticos, entre comillas, porque tienen muchos folículos, recién está arrancando ese ovario, Claro. no es lo mismo a los 40 cuando ya quedan poquitos, ¿entiendes? Ujú. Entonces, es un concepto, una cosa morfológico, ecográfico, y otro es el concepto de la patología en sí, que es el síndrome. ¿Se Bien. entiende la diferencia? No sé si me Sí, expliqué. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, Muy claro, perfecto. doctor. Bien, bien. Bien, vamos con otra. La histerosalpingografía. ¿Qué tan Sí. necesaria es? Quería dejar Y de sufrir aclara, esa chica. sí, no estoy lista para sufrir tanto, me puso. ¿Por qué piensa que va a sufrir tanto? Eso cuando lo Empecemos leí por lo ahí. pensé también. Claro, No tiene Claro, lo que tan pasa es mala que fama. hay una mala prensa con la histerosalpingografía, sí. la cual a veces tiene su razón de ser. Acuérdense que el que hace la histerosalpingografía en algunos lugares no es el ginecólogo, sino que es Ujú. un radiólogo. Entonces, el radiólogo, Ujú. desde poner el espéculo, tiene la misma experiencia que el ginecólogo, y después cómo maneja, se pone a veces ciertos instrumentales, ahora ya no es tanto, antes eran más traumáticos, el instrumental que se usaba, y bueno, y la paciente venía tensa, en una camilla que no es la de su ginecólogo, y demás,
la tensión produce contracción, la contracción hace que la otra persona se ponga a empujar más fuerte, entonces genera un círculo que termina a veces en algunas pacientes siendo un poco traumático y doloroso. Lo que yo recomiendo en esos casos, donde sí hay que hacerlo, hay casos donde no se justifica, si la mujer tiene un problema severo el esposo y va sí o sí a una fertilización in vitro, la trompa, hacer una histerosalpingografía para ver cómo están las trompas, no, eso lo hacemos en una pareja que está empezando, que no tiene antecedentes, que van a pensar otras causas, vamos a ver si las trompas están tapadas o no. Y ahí sí o sí hay que hacerlo, no tenemos otro estudio para hacerlo. Pero lo que se le dice a la paciente es, yo digo, tomate un analgésico antes o un ansiolítico, porque muchas, vos hablaste de una que le fue mal, pero hablar con una que le fue bien y no le generó ninguna molestia. Entonces, ya también va predispuesta de otra manera. Porque a veces, claro, la que tuvo una mala experiencia, y le va a decir, nunca más que me maten antes, tengo para el paciente me lo hizo, no me pide una histra porque no renuncio. A veces es necesario, porque la información que la histerosalpingografía no la da ningún otro estudio. Las trompas, a ver cómo están, la única manera de saber si están permeables por ahora es con la histero. Hay unos estudios 3D que se están haciendo, pero a la larga es lo mismo, hay que poner el líquido adentro y lo hacen después con aparatos 3D de imágenes, pero el procedimiento es lo mismo, tomar el cuello del útero, ponerle el líquido y las molestias no son muy distintas. Entonces la información la necesitamos en algunos casos sí o sí, pero hay que preparar a la paciente bien para que no vaya en esa actitud, que vaya a lo mejor con un ansiolítico, si es muy ansiosa, se toma un analgésico para que le moleste menos, y no piense que esto es una cuestión, pues fuera tan así no se haría. Si fuera tan, Y si no todas las veces recomendar fuera tan... ver videos, ¿no? Ver videos a veces, esa cuestión que algunos googlean para ver cómo es. No lo he visto, no tengo idea como que puede aparecer en los videos. Puede aparecer la buena experiencia, puede aparecer la mala experiencia. Entonces Claro, uno hay está videos y videos, expuesto. pero sí, Está expuesto a eso, Claro, ¿no? Claro, muchas veces, doctor, preguntan o dicen, después que me hice la histerosalpingografía, me quedé embarazada. O Sí. me puedo quedar embarazada. Usted dirá. Mire, esto es muy viejo, esto no es de los últimos años, de que yo me acuerdo que era estudiante, ya se hablaba de que haciendo la histero se destapaba la trompa. No se sabe si destapa la trompa o no, eran medios yodados, son medios yodados, el yodo es un antiséptico, entonces a veces se piensa que por algún efecto puede o no está demostrado científicamente, se ha visto que en algunos casos se asocia, en otros no. Entonces, al pasar ese líquido, que es el líquido de contraste, que tiene yodo, si hay un proceso a lo mejor inflamatorio de la trompa, quizás lo desinflame. Destaparse, salvo que hay una pelucita, el líquido no va a destapar una trompa. Pero el radiólogo le dice, usted está destapada, yo te la destapé Bien. haciendo fuerza, dice, ¿no? Claro. Si la trompa está tapada, Bien. no hay que hacer fuerza. Directamente, claro. no pasa. Pero el líquido en sí no actúa como terapéuticamente demostrado, no está demostrado que tenga una acción terapéutica. Puede ser que en algunos casos haya habido una asociación, como tantas cosas que pasan, ¿no? Y le haya ayudado justo, pero no lo usaríamos como un método de tratamiento. Claro. Una casualidad, una coincidencia puede darse, pero no es un tratamiento así, es un estudio diagnóstico, nada más. Bien. Bien, muchas gracias. ¿Noé? ¿Voy con otra? Dale. Eh, ¿Puedo quedar embarazada en forma natural si tengo baja reserva ovárica con 31 años? Sí, puede quedar, pero está jugando un poco sobre el borde del precipicio, ¿me entiendes? Depende de la reserva ovárica baja que tenga. Una chica con 31 años tendría que tener una antimuleriana de más de 2 y pico, ¿entiendes? Ahora, si ella está por debajo de 1, yo no dejaría pasar el tiempo. Dos cosas. Si la reserva todavía es buena, más allá de cuál haya sido la causa de la baja reserva, puede ser genética, o puede ser secundaria a intervenciones quirúrgicas, una operación de un quiste de endometriosis, le sacaron un quiste de los ovarios, se llevan parte de los óvulos, entonces le queda baja reserva. La chica los óvulos no se le van a acabar cuando ella lo tenía programado genéticamente,
a los 45, sino que se le van a acabar con los 35, porque se le llevaron una gran parte de los óvulos que tenía con esa cirugía. Puede pasar. O a veces ya es una cuestión que viene genéticamente con un déficit ya de nacimiento de la cantidad de óvulos y se le van a acabar antes, por eso. Depende de lo que tenga, a veces uno recomienda criopreservar óvulos. 31 años los óvulos todavía están en buenas condiciones en principio, ¿no? Porque hay veces que también la baja reserva de origen genético se asocia también a veces a baja calidad, eso lo hemos visto. Entonces, Y bueno, eso iba a preguntar, ¿qué está asociado? a veces se asocia a eso. Yo tengo chicas que, bueno, no solamente tienen poquitos, sino que además después se comportan con, digamos, dificultad a la fertilización, al desarrollo embrionario. Lo que se le aconseja a esa paciente es, si puede, criopreservar, y si no, inmediatamente ir a una fertilización asistida. Que no la dejaría esperando a ver si se embaraza naturalmente, porque estamos perdiendo tiempos que son muy importantes y óvulos que quedan pocos. Entonces, cada mes que pasa estamos perdiendo no uno, sino varios, como yo les expliqué. Entonces, lo antes posible ir a una fertilización asistida para optimizar las chances de quedar embarazada y ver cómo se comportan esos óvulos también en cuanto a su calidad. ¿Se Bien, entendió? Claro. sí, sí, sí. Sí, perfecto. Sobre todo Eh, cuando ha tenido alguna operación de ovarios por quistes, por miomas, por todo esto también. Si va a una operación, ¿usted Sí. recomienda que congelen o si hoy yo no quiero ser Mira, madre, pero me tengo que operar? sí, sí. Si va a haber una cirugía de ovario que es importante, como puede ser endometriosis ovárica, que Ujú. esas a veces, digamos, hay que sacar partes importantes, y está demostrado, ¿no? Hay muchos estudios ya que se han hecho, Sí, que de sí. acuerdo a la cantidad de quistes endometriósicos, el tamaño, si es de un lado o de los dos lados, la hormona antibuleriana después de la cirugía hace así, para Baja. abajo. Bien. Entonces yo recomiendo antes de eso tratar de ver si puede criopreservar. Lo que pasa es que a veces son tan expansivos esos quistes del ovario que cuesta, hay que ver si se puede hacer la estimulación, si son muy grandes Sacar. los quistes y demás, Ujú. por ahí complica la estimulación ovárica. Pero Bien. habría que tratar en lo posible de criopreservar si hay alguna cirugía que va a comprometer la reserva ovárica. Sin duda en las chicas donde van a sufrir una quimioterapia por Ujú. algún proceso, o puede ser un cáncer de mama, que lo estamos viendo mucho, chicas jóvenes de 30 y pico de años o menos, inclusive tengo Sí. chicas de 20 y pico que diagnostican un cáncer de mama, un cáncer de aparato digestivo, o las leucemias que dan en chicas jóvenes. Bueno, Sí. desde hace unos 10 años tenemos la opción de vitrificar esos óvulos, antes no se podían guardar, Ujú. y vitrificándolo, que es un método de criopreservar, pueden estar décadas, ¿entiendes? Y las obras sociales están obligadas a darle cobertura del 100%. Entonces, por lo menos le aseguramos a esta chica tener óvulos guardados. Lo cual no quiere decir que después esos óvulos terminen en un embarazo, porque el embarazo depende de muchas cosas. Pero ya tienen Sí. una parte muy importante, que son esos óvulos, que Sí. de otra manera, después de una quimioterapia o de una cirugía, no van a estar más. Entonces, Ujú. es una emergencia. Nosotros gracias a Dios, ahora los oncólogos ya son conscientes de que existe esto, porque antes se olvidaban de mandarlas. O sea, bueno, vamos a Claro. operar, vamos a dar la quimioterapia para curarte el tumor. Tal cual. Y después venían y estaban en una menopausia precoz, cuando ya desde hace, como te digo, unos 10 años más o menos podemos hacer esto. Ahora, Ujú. la mayoría ya las derivan, la paciente viene, se las atiende en el momento se le hace el pedido del tratamiento, se las manda a la obra social para que se la autoricen urgente y le den la medicación, porque el médico oncólogo quiere empezar mañana con la Claro. quimioterapia. Con la Y quimio. acuérdense que el óvulo necesita 15 días para madurar. Entonces, Ujú. tenemos que darnos rápidamente, eh, generar todas las condiciones para no tener que esperar un mes y medio hasta que menstrue y empiece de nuevo. O sea, tenemos Claramente hay Bien. situaciones que no pueden esperar procesos, definitivamente, la mayoría, todos, entonces la pero paciente viene y la secretaria sabe que ya, espere no se vaya, la ve el médico allá, sale con todos los pedidos y en lo posible en el transcurso de días, pocos días, tiene que estar la paciente arrancando con esa estimulación para que el oncólogo después pueda trabajar como corresponde y ella tenga su bulito guardado. ujú. Claro. Un problema menos.
Así es. Bueno, Pero eso es muy importante eh, también hacerlo saber. ¿Mm? Bien, sí, bien, gracias. la concientización, volvemos a lo mismo, Ujú, trabajar en esto. O sea, que tengan la posibilidad también, ¿no? De decidir ante una Sí, situación así, sí. de elegir, obviamente. tal cual. Sí, tal cual. ¿Qué Eh, otras preguntas me tienen guardadas ahí? muchas, Doc. Eh, Tenemos hasta las 12. Sí, 4 horas dura esto. ¿No la avisé? Son incluidas, sí. eh, Sí, sí. Ahí, ya le vamos a mandar ahí, le mandamos a la clínica. Con mucho gusto. Dígame. ¿Hasta qué edad un hombre es fértil teniendo varicocele? Son dos cosas que no necesariamente van juntas. El Ujú, hombre, como les dije, a diferencia de la mujer, es siempre fértil. El testículo, si bien empieza a trabajar con la adolescencia, ujú. no deja más de trabajar. Sí declina su función, sí declina la calidad de los espermatozoides con la edad, ¿cierto? No son los mismos los espermatozoides a los 23 que a los 43 o a los 63. Pero sabemos que hay personas que han tenido hijos a los 80 años también. Por supuesto que ahí ya se hace mucho más difícil, requieren por ahí hoy en día con las técnicas de fertilidad, pero hay hombres que son hasta avanzada edad todavía fértiles, pero espermatozoides van a seguir teniendo toda la vida los hombres. Lo cual no se asocia necesariamente al problema del varicocele. El varicocele es una varice que se ubica, se ubican en las piernas, se ubican en las pelvis, hay mujeres que tienen varices pelvianas, y el hombre puede tener varices a nivel de los testículos, y ese es el varicocele. El varicocele puede ser asintomático o causar molestia, sensación de pesadez. No se asocia directamente la infertilidad con el varicocele. Es más, las asociaciones urológicas y de fertilidad dicen que el varicocele se opera solamente si produce molestia, no por infertilidad. Por ahora no es una causa directa comprobada de que afecte la fertilidad. Si hay algún problemita leve, porque hay pacientes que tienen problemas muy severos en sus espermatozoides, eso no lo causa el varicocele. El varicocele por ahí produce algunos pequeños problemas de motilidad y demás, pero no afecta la cantidad, no afecta como se cree cuando son severos los problemas de fertilidad masculina. Eh, el tema de la edad no influye sobre, o del varicocele no influye sobre la edad. Sí, un poco esa era la pregunta. Puede tener varicocele toda la vida, seguir produciendo espermatozoides toda la vida. Ujú. La fertilidad depende de una cuestión constitucional de ese individuo. Claro. Bien, 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 bien. Bien. Tengo Había otra por otra. acá que dice, Está. bueno, La decime tengo, vos. acá. Dale. ¿Cuándo es necesaria una biopsia endometrial? La biopsia endometrial se hace cuando se sospecha que puede haber un proceso inflamatorio en el endometrio, que es la endometritis. Generalmente se hace a veces como un complemento de lo que se denomina o se define falla de implantación. Bien. ¿Qué es falla de implantación? Falla de implantación es cuando se han transferido 3 embriones en óptimas condiciones, y la mujer no se ha quedado embarazada. Digamos, en tres ocasiones se han transferido embriones que estaban en óptimas condiciones y no se quedó Ajá. embarazada. Eso se llama Bien. falla. No es que yo hice un tratamiento, no implantó, me dio negativo y eso ya es falla de implantación. Claro. Claro. No. Tiene que tener El 3. concepto, la definición, que yo quiera investigar porque soy curioso, la paciente me presiona porque no se implantó. En tres Entonces, uno transferencias distintas. en 3 Claro. transferencias distintas. Eso es lo que, digamos, desde el punto de vista de la especialidad, se considera falla de implantación. Y dentro de ese protocolo de estudio de la falla de implantación, uno de ellos es la biopsia de endometrio o la endoscopía, o sea, mirar adentro y tomar una muestra a ver si hay un proceso inflamatorio crónico que dé una respuesta a eso. Eso es lo que es el uso de que se le da a la biopsia de endometrio. Que Bien. no es lo mismo cuando hace una histeroscopía para ver si hay digamos, miomas o pólipos, eso es otra cosa, ¿no? La biopia es estudiar Bien. histológicamente el endometrio.
Bien. Con el endometrio, también lo que es la ventana de implantación, ¿se puede hacer con ese estudio? No. No, la No, ventana de ya bien. implantación es un concepto muy antiguo, que es que se sabe que cuando naturalmente el embrión se fertiliza en la trompa, ¿eh? Sí, Es el lugar sí. natural de encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, se encuentra en la trompa, se fertiliza ahí. Y de ahí la trompa lo va llevando, porque tiene como unos pelitos la trompa, que son las cilias, y tiene un Sí. movimiento que lo va barriendo hacia el interior del útero, porque el óvulo cae en el extremo de la trompa, como una campanita, ahí cae el óvulo. Los Sí. espermatozoides generalmente llegan ahí, lo fertilizan y después va viajando por esa trompa al interior del útero. Ese viaje Ujú. tarda unos 5 días. Y se piensa que entonces ahí está la ventana de implantación, que es cuando ya Bien, desarrolló las características para recibirlo. Pero esa ventana de implantación es amplia. Esa ventana de bien. implantación es amplia. En unas épocas, cuando yo digamos, hice mi especialización, se hacían biopsias de endometrio para evaluar el desarrollo del endometrio en esos días, si estaba en condiciones o no. Pero después se demostró, en muchos años, que eso podía cambiar de mes a mes y que podía, digamos, ser amplio y no incidir sobre la implantación. Entonces Ujú. se dejó de hacer de rutina la biopsia de endometrio, que en mi época, cuando yo me estaba formando, era una obligación hacer una biopsia de endometrio, hacer una laparoscopía, sí o sí, si no, no estaba completo el estudio de infertilidad. Hoy en día, por ejemplo, la laparoscopía no es necesaria, el test postcoito, que era un test que se hacía después de tener relaciones, también era obligatorio ahora ya en casos muy especiales, y la otra era la biopsia de endometrio. En este momento, esto de la ventana de implantación, se han tratado de desarrollar algunos estudios que no son Sí. histológicos, hacen otra evaluación que es el ERA, que se ha Ujú. promocionado mucho, pero que hizo una curva con muchas cosas, ¿no? Se pone de moda y después decae. Porque no demuestra que Bien. realmente lo que prometía lo cumple, digamos. Es decir, sí, con esto vamos a Ujú. encontrar la solución al problema de implantación. No. Con Ah, ERA o sin bien. ERA, las pacientes se siguen embarazando. La ventana de implantación es más amplia de lo que dice el ERA y cambia mes a mes. Entonces, Ah, en estos eso, te momentos, iba a preguntar. en estos momentos el ERA, digamos, más que nada que para calmar la ansiedad, pero realmente que eso genere una diferencia después en el resultado, no ha sido demostrado científicamente en los trabajos, digamos, con grandes poblaciones de pacientes, donde se ha evaluado, las publicaciones médicas no encuentran que realmente haga una diferencia blanco-negro, como para decir, si no te lo haces, no te vas a embarazar, y si te lo haces, te vas a embarazar, no. Claro, Más gris, bien, bien. es como muchas cosas Claro, más gris. claro, sí, sí, sí. Creo que es porque van a agotar recursos, como decíamos Y recién, hasta los sí, brujos, sí, entonces sí, todo lo que se sí, sí. pueda lo hacen, Exacto. pero bueno, como usted dice, no es matemática esto. No. Ujú. Sí, sí, lo que pasa es que como el paciente quiere por favor, que le dé una explicación y quiere hacerlo, Sí, sí, sí. y si esto a mi amiga se lo hicieron y con eso se embarazó. ¿Y por qué no me lo hace a mí también? Así yo me embarazo y después se lo hace y Claro. no se embaraza. Y no. Y bueno, Y va y le echa la culpa. Y y dice, ahí el ¿por médico, qué? claro, porque ella se embarazó y yo no. No, Claro, tal cual. es difícil lidiar con muchas preguntas y dudas y ansiedad. Tal cual. Y Es la realidad. emociones, Totalmente, Emociones. emocionante. tal cual. Acá hay Noé, otra pregunta en el chat que dale. dice, Sí. en un segundo intento de embarazo por ovodonación, ¿puede resultar mejor que la primera vez? En fertilidad no se ha demostrado que el segundo tenga más chance que el primero o el tercero más chance que el segundo. La probabilidad está dada por factores que son independientes del intento número que se está haciendo. Las variables, como les decía recién, cada ciclo es distinto, cada óvulo es distinto, cada embrión que se forma es distinto, cada endometrio en cada ciclo es diferente. Entonces, depende de las circunstancias de ese momento y que la mayoría de esas no las manejamos. Nosotros no sabemos cuál es el embrión que se va a producir embarazo, y no sabemos cuál es el espermatozoide que va, o el óvulo que va a ser el que va a terminar embarazo. Eso es lo que se preguntan uno en todos los congresos. Bueno, Ujú. ¿cuándo vamos a tener el óvulo campeón con el espermatozoide campeón que va a dar el embrión campeón y en el útero que va a estar así de brazos abiertos para recibirlo? Ujú. Eso es en la naturaleza totalmente aleatorio y arbitrario. ¿Entiendes? Entonces,
Puede ser que el campeón venga en el primero, en el segundo, en el tercero, o que no venga, ¿me entiendes? Entonces, el que haga un segundo o un tercer intento, al paciente siempre lo preguntan, ¿tengo más chance en el segundo? No, tenés otra chance, pero no más chances. Es decir, tenés otra chance de que te puedas embarazar en este, y si no en el segundo, tenés la chance de que te puedas embarazar en el tercero. Pero que sea más la segunda que la primera o la tercera que la segunda, no funciona así. Porque las variables, como decíamos recién, no son matemáticas, son biológicas y esas dependen de las circunstancias particulares de cada ciclo y de cada célula. Bien. Bien. Complejo, ¿no? Muy claro, Doc. Sí, Sí, complejo, sí, pero divino. entendible, Yo creo, muy claro. Sí. sí. Para mí me resulta apasionante. A mí me encanta. Sí, Sí, total. lo que pasa es que la paciente que está viviendo el problema, esto no le No le termina de cambia. No, satisfacer, no, ¿no no, es no, no. cierto? Y No, bueno, no, no, ese no, es no. cuando uno lo ve después desde afuera, que lo pasó, que lo entendió, pero el Sí. que está dentro de la tormenta, Quiere estar no del la lado ve a la luz. positivo, tal cual. Sí, Cuando te dicen, no, pero es que tenés el 20% de quedarte embarazada. Bueno, yo quiero ser parte de ese 20%. está bien. Es decir, no me importan los porcentajes, pero yo quiero ser del lado positivo. Nada más. No me Muy bien. importa, ¿no es cierto? Es verdad, Bueno, es verdad. ¿No es? Bien, acá tenemos otra en A el ver. chat. Dice, con baja reserva ovárica, ¿tenés probabilidades mayor de menopausia precoz? A ver, se me cortó un poquito. Con baja reserva ovárica, ¿qué más decía? ¿Tenés probabilidades mayor de menopausia precoz? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que les decía recién, Bien. la baja reserva ovárica, digamos, el pool de óvulos, se va agotando en el tiempo. ¿Eh? Si yo estoy acá y digamos, la curva es así, voy a llegar en tal momento a tener menos óvulos. Pero si yo estoy acá abajo, voy a llegar mucho antes. ¿Entiendes? O sea, si yo tengo mucha menos cantidad de óvulos y se me van a agotar antes. Eso es biología, pero con una base matemática, casi la matemática Claramente. aplica. Si yo tengo poquita cantidad y se me van a acabar antes. Entonces, tengo riesgos de que tenga una... Menopausia precoz, también eso es importante entenderlo. ¿Qué es menopausia precoz para la medicina? Cuando la mujer deja de ovular porque se le agotaron los óvulos, antes de los 40 años. Pues yo tengo pacientes que tienen 42, 44 años y me dicen, digo, mira, ya está en menopausia, pero ¿cómo tengo una menopausia precoz? Médicamente, No. ya a partir de los 40 se entra en la curva de la menopausia. Por supuesto, la mayoría lo tienen a los 50, la menopausia, y otros lo tendrán a los 55, pero son menos que los que tienen 50, pero también a los 40 se puede empezar ya, y es médicamente no es precoz. A partir de los 40 cualquier mujer puede entrar, depende de su reserva ovárica. Antes de los 40 sí le llamamos precoz. Ok. Bien. Acá tengo otra pregunta en el chat. Vale. En Sí, caso están a de que full, haya ¿eh? una lesión, Bien. sí. En caso Vamos, de que vamos. haya una lesión ovárica atípica primaria y deben operarme de ese único ovario que tengo, ¿hay posibilidades de conservar mi fertilidad? Pregunta Lili. Y habría que ver qué tipo de lesión atípica es primaria, hay que tener un diagnóstico del anatomopatólogo para ver de qué tipo de lesión es y ver si se puede, estaría indicado en todo caso cuando hay una razón médica por tumor de algún tipo que haya que, digamos, pueda perder la fertilidad de la mujer, la ley lo dice específicamente que pone en riesgo la fertilidad futura de esa persona, sea hombre o sea mujer también, a los hombres también le pueden dar que tienen que sacar un testículo y tienen que preservar sus espermatozoides. Pero en el caso puntual de esta chica, habría que verlo, pero habría que hacer todo lo posible, ¿sí? Para criopreservar. ¿Sí? Se puede, lo que se hace es óvulos, pero exactamente, que congele. Es lo que yo le sugeriría. Bien. Bien. Eh, Había uno de Silvina que si puede no embarazarse por el sistema inmune. No, eso fue
En una época hicieron muchos estudios, se hacían hasta implantes de glóbulos blancos del esposo dentro del útero de la mujer, o sea, se experimentó, les digo, de esto estoy hablando de hace 25 años que se trabajó mucho sobre este tema del sistema inmune, pero no es específico. Puede haber problemas inmunológicos sobre los espermatozoides que no los dejen fertilizar, eso hay diagnósticos en el espermograma que permiten detectarlo y tratarlo, digamos, anticuerpos antiespermáticos que se llaman, eso es manejar, a veces puede pasar, pero eso de la incompatibilidad que muchas pacientes dicen no existe. ¿Mm? Que mi esposo y yo tenemos incompatibilidad, eso no existe, se demostró que el problema del sistema inmune pasa por otras cosas, pero no porque no me embarazo porque tenemos una incompatibilidad inmunológica, eso no existe. Bien. Le hago una consulta también derivada de esto. Cuando van a, no así, la otra, ahora no me va a salir la palabra, perdón. ¿Cuál? A ver. Em, cuan- Cuando es de baja complejidad, no me Sí, sale la sí. palabra. La Cuando inseminación vamos a intrauterina. la inseminación, La gracias. inseminación intrauterina es baja complejidad. Ahí estamos, gracias. Esa. Bueno, cuando vamos a inseminación, ¿no es cierto? Que creo que es lo que usted está diciendo de